Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker y estamos aquí para hacer un video demostrativo, que en esta ocasión traigo un producto muy suave, la verdad muy bueno. Se trata de una radiograbadora Sony modelo CFD-S350 en formato disco compacto y cassette estándar. También cuenta con banda de radio AM/FM, salida para audífonos de 3.5 milímetros. Y bueno, estéticamente déjenme decirles que tiene una pinta muy bonita, okay, está muy bien, excepto solamente por estas cuestiones, una bolladura aquí ligera, otra por acá. A ver, en esta parte muy apenas se alcanza a percibir, es cualquier cosa, esta es la que se nota más, pero a decir verdad, son cosas realmente que pasan, o sea, ni las tomas en cuenta prácticamente porque está muy bien conservado el equipo. Tiene un aspecto silver, plateado, muy pero muy suave, ok. Entonces, además, más allá de lo estético, la calidad de sonido, la potencia que brinda este equipo realmente es muy pero muy llamativo. Por ejemplo, yo voy a utilizar mi radiograbadora, que es un modelo pues más obviamente más moderno. Vamos a enfocarla ya, miren, este modelo de radiograbadora pues trae lo que es USB, Bluetooth y MP3, etcétera, cuestiones que no trae esta radiograbadora, pero la verdad, en términos de potencia, este modelo fácilmente le gana al que acaban de ver, okay, a pesar de que el otro es más moderno. La verdad, este tipo o este modelo de radiograbadoras son bastante recomendables, si es que les gusta un sonido con potencia, con buena calidad de bajo sobre todo, ya que la otra radiograbadora, a pesar de que es más moderna, también tiene megabass, pero no luce tanto como lo es en estos modelos, ¿ok? Entonces, al final del video, como lo es característico en este canal, les voy a mostrar cómo se encuentra la parte del compartimento de pilas, la antena, que en este caso está entera, está en muy buenas condiciones, está en óptimas condiciones, y también el famoso número de serie para que vean exactamente que es precisamente lo que estamos promocionando, corresponde en este video, ¿ok? Para el formato de disco compacto, por ejemplo, va a ser compatible con discos originales, grabados, regrabables, no toca MP3. Este equipo no tiene exactamente impreso la fecha correcta de manufactura, pero por experiencia podemos decir que este modelo corresponde entre los años aproximadamente 2002, 3 hasta máximo 2005, ¿ok? No puede ser más allá ni menos, ¿ok? Entonces, se puede decir que esta es una radiograbadora de la década del 2000, ¿ok? Cualquiera de esos años, ¿ok? 2002, 3 hasta el 5, máximo, así en caso excepcional sería 2007, pero no creo, ¿ok? Entonces trae un código de manufactura, es abreviado, tendríamos que ingresar a internet y buscar qué quiere decir ese código para obtener la fecha exacta, pero les digo, por experiencia más o menos va por esos años, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hacer las pruebas en este caso, ok. Vamos a mostrar, por ejemplo, aquí en la parte superior, solamente para que vean el diseño bien bonito que tiene. Este es el modelo que les había mencionado, ok, ahí se alcanza a ver, y los formatos admitidos en lo que es el disco compacto, ok. También nos menciona por esta zona que tiene bocinas tipo convexas, bocinas convexas con sonido expandido, wide directional, ok, convex speakers, que será el sonido expandible hacia los laterales, ok. Entonces, todo estéticamente está muy suave, la verdad, todos los botones, todo está muy bien. Entonces, ya estamos conectados aquí en la extensión. Vamos a encender el equipo. Ahí está listo, ahí está encendido. Dice que no hay disco, es correcto, no tenemos ningún disco todavía. Ahí está, ok. Todo está muy bien por dentro, todo está muy bien. Ok, entonces vamos a aprovechar que ya está la función de disco compacto. Aunque bueno,
en la parte superior aquí podemos elegir si quieres lo que es el cassette. Vamos a hacer un acercamiento allá a los controles. Lo que sería el cassette, tape, radio o disco compacto. ¿Ok? De hecho, este modelo ya lo habíamos demostrado en el canal, y lo que voy a hacer, les voy a dejar el link del modelo previo para que vean a más detalle qué onda con la distribución de los controles, para qué sirve cada uno de ellos, etcétera. ¿Ok? Entonces ven, vamos a colocar nuestro disco compacto y darle gas a este video para no perder tiempo en algo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Es un disco de pruebas normal, grabable. ¿Ok? No agarra MP3, estos equipos no leen MP3. ¿Ok? Ahí lo está leyendo. Y ahí está, ya lo detectó. Son 19 tracks, haciendo un total de 78 minutos 11 segundos. El Megabass está activado también. Ok, por default siempre lo trae activado el Megabass. Ok, me parece que voy a tener que alzar más aquí la cámara. Déjenme alzarlo un poquito más. Vamos a elevar más esta cuestión para que puedan ver mejor. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Ahí está bien. Y para que vean cómo va reproduciendo la música. Ok, volumen. Ok, volumen. Ahí está, volumen 33. Ahí está. Vamos subiéndolo. 5. El máximo que llega, me parece que es en 9 o 10. 10, ahí está, es el máximo volumen. De hecho, en estos equipos no ocupas darle tanto volumen para que se escuche bien. Con poquito ya, nivel 5, 6 ya es como que se escucha fuerte, ok. Ya el nivel 9, 10 ya es como que a reventar prácticamente, ok. Vamos a dejarlo en 3. Y en este caso hay un botón que dice Mode. Este botón lo voy a configurar en Shuffle, que quiere decir aleatorio. Ahí está en Shuffle, ahí está. Ok, aquí puedes cambiar los modos de reproducción. Entonces aquí lo vamos a dejar en Shuffle. Voy a dejar el video del primer modelo de este tipo para que sepan mejor a detalle qué onda con los controles. Aquí nos vamos a ir directito ya a las pruebas, ok. Entonces ya está en modo aleatorio. Vamos a darle play y escuchamos a ver qué canción escoge. La 17. Vamos a darle pausa. Adelantamos unos cuantos segundos. Aquí también es para adelantar, pero esto es saltar track completo, ok. Ya sea atrasar, adelantar track completo. Y aquí es fracciones de segundo. Ahí está, fracciones de segundo. Vamos a darle play otra vez. Estamos escuchando a Roger López interpretando una canción. Ahí pueden visitar su canal también. Si les gusta la música acústica, se lo recomiendo. ¿Okay? Vamos a ir con otra canción. Vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a ir con otra canción a ver cuál selecciona, cuál elige. Play. Hasta que había quedado. Realmente se escucha bien suave lo que es el bajo de este equipo, ¿okay? Si buscas una radiograbadora que tenga buen power, realmente este es el indicado, ¿okay? Vamos a ir con otra canción. Vamos a ir con otra. Al azar, está escogiendo al azar. Vamos a adelantar más segundos. Play.
Adelantamos más segundos. Otro track más. Vamos a adelantar más segundos. Ok, otro track más. O sea, no le dejamos mucho tiempo por la cuestión del copyright también. Otra vez Roger López, acústico. Otro track, el último. Ok, llegamos al final de la prueba de disco. Ahí lo vamos a dejar el disco, ya que vamos a hacer una prueba de grabar del disco compacto al cassette, ok. Entonces ahora vamos a ir con lo que es el cassette y vamos a reproducir aquí una grabación. Es un cassette que ya tiene contenido. El playback corre de derecha a izquierda, ok. Entonces así lo vamos a poner para que agarre desde el inicio de ese lado. Vamos a regresarlo. Listo. Ah, mira, solo se detuvo. Algunas radiograbadoras, no todas, tienen autostop para lo que es cuando estás adelantando y rebobinando, ok. La mayoría, el autostop solamente lo hace cuando está en playback o que está grabando, se autodetiene, pero pocas tienen esa función de que cuando estás adelantando o regresando se autodetienen, ok. Entonces en este caso este equipo sí cuenta con ello, ok. Vamos a seleccionar tape acá arriba y ahora sí vamos a darle playback, play. De hecho el volumen de los cassettes se siente más fuerte que en los discos, me parece. Vamos a adelantarle más. Otra vez. Pausa. Quitamos pausa. Vamos a tocar el otro lado. Igual cuando expulsa la bandeja del cassette tiene una caída muy suave, mira. Okay. Vamos a ir por el otro lado, el lado que ya casi ya se va a terminar. Ok, cerrarlo. Ah, ok, no le cerré bien. Ahí está. Adelantarlo, ok. Lo vamos a adelantar para darle play y que solo se autodetenga cuando se acabe el lado.
cuánto le falta. A ver cuánto le falta. Le falta poquito para que se acabe. A ver, vamos a ver. Un toquecito nomás. Ya está. Ahí está. Solo se detuvo. Y sí, de hecho aquí está. Casi le faltaba muy poquito para que se acabara, pero lo decidí adelantar. Entonces, bueno, este es un material que ya tenemos grabado. Vamos a ir con otro cassette que ya también tiene un material grabado. Lo vamos a regresar. Siempre al cerrar la compuerta, que sea lo más así, con cierta, bueno, no fuerza, sino que no lo hagan con miedo, porque no queda a veces, no es falla del equipo, pero a veces no la cierran bien y no reproduce bien el cassette y cosas de esas. Siempre el cassette como que lo empujas, tienes que darle un empujoncito, ok. Vamos a darle, a ver, regresar. Sí, se hace autostop, inclusive cuando está regresando, lo cual está muy bien, ya que en otros modelos lo tiene uno que hacer manualmente, porque si no se pueden dañar las bandas. Va a ir subiendo gradualmente. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, no this isn't love. I hate that I'm a person that can mess with someone just. I only want you in a way. Ok, vamos a subir más. De repente este botón del positivo de incrementar volumen probablemente sea por la falta de uso, que ha estado mucho tiempo sin usarse. Puede ser que tienes que presionarlo un poquito más. O bueno, esto se corrige varias veces. Estarlo usando, ok. Pasa a veces que los botones no responden al primer toque por la falta de uso, pero ya una vez que los estás pulsando constantemente, ya va, ok. Ok, vamos a adelantar otra vez. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't and don't wanna lead you on, but I hate when my bed gets cold. Ok. Y ahí si se dan cuenta el megabass luce bastante, ok. En estos modelos el megabass sí se aprecia la diferencia, porque hay otros modelos como el que les mostré, que a pesar de que es una radiograbadora más moderna, el megabass es muchas veces es imperceptible, okay. No hay mucha diferencia. Okay, vamos a usar este cassette para grabar el contenido del disco, de una canción que elija el disco compacto. Lo vamos a grabar al cassette, ok. Entonces tenemos que cambiar a lo que es CD. A ver. A ver, vamos a ver. Tape ya estaba. CD, ahí está. Igual yo creo que pasa lo mismo, que por falta de uso muchas veces es lo que pasa. Miren, por ejemplo aquí tape, radio, ahí está radio, ahí está otra vez CD, pero es por lo mismo, falta de uso, de pulsar. Ya cuando los pulsas más seguido, pues ya ahí lo leyó. Total de tracks, todo listo. Vamos a ponerle modo aleatorio. Ahí estaba, creo que se había quedado modo aleatorio otra vez. Ok, ahora sí vamos a darle play y va a escoger una canción. Yo le voy a poner grabar aquí. Que escoja otra. Igual sigue la grabación corrida.
trasera. Vamos a adelantarlo. Vamos a adelantar más. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ponerle pausa aquí al cassette. Detenemos y lo regresamos todo. Okay, cambiamos acá a tape. Listo. Vamos a escucharlo. Vamos a ver qué tal se capturó. Ahí es donde habíamos cambiado. Ok, listo. Pausa, stop, otra vez. Y ahí lo tienen. El cassette está capturando de manera correcta desde el disco compacto sin problema. Ok, y así como fue seleccionando las canciones al azar, así tal cual se transfirieron al cassette. Ok, lo mismo vas a poder hacer, capturar la radio al cassette. Ok, nada más que, a ver, vamos a bajar el volumen aquí al mínimo. Y bueno, no queremos grabar algo directamente ahorita de la radio al cassette por cuestiones del copyright. Vamos a ponerle el radio. Ya cambió radio y le vamos a poner una estación. Aquí sería por si tienes estaciones guardadas. Y esta sería para ir avanzando de poco en poco. 107.7, ok. Voy a darle ligeramente volumen para que escuchen que sí capta la estación. Ahí está, ok. En lo que es banda AM, eso era FM, ok. Vamos a retroceder unos espacios también. Ahí está. Ok. Así brevemente por cuestión del copyright. Voy a abrir la toma. Vamos a cerrar aquí la compuerta del disco compacto. Siempre presionando donde indica push to close. Ok. De lo contrario, pulsas acá, no va a cerrar. Si se fijan bien, la antena no está extendida. Y aún así pudo captar estaciones. Ahí está guardadita la antena. Y pudo captar cuadrantes de manera correcta. Ok, entonces bien, vamos a apagar aquí el equipo. También de hecho voy a mencionar que tiene lo que es un temporizador que se llama sleep. Entonces el sleep va a servir para que el equipo se autoapague en un lapso de tiempo, por ejemplo en 60 minutos, 90, 120 minutos, o si lo quieres dejar así normal, que no se apague. Ok, eso es una cuenta regresiva para que se apague en ese tiempo. Ok, vamos a apagarlo entonces ya. Ahora sí lo vamos ok, se me estaba pasando probar lo que es los audífonos. Eso es lo último ya prácticamente. A ver, vamos a regresar la cinta. Voy a conectar aquí este cable de auxiliar, aquí audífonos. Vamos a darle play
Y ahora el sonido lo vamos a escuchar en la grabadora que está en la repisa. Ahí está. Allá. Voy a desconectar aquí. Y ahora escuchen. Ok. Ahí está, estamos reproduciendo parte del cassette, por lo cual el puerto de salida para audífonos sí está funcionando correctamente también. Ahora sí vamos a expulsar el cassette, apagamos el equipo. Está apagado. Okay. Esta fachada, esta compuerta está muy suave, todo el acabado la verdad está muy bonito. Ahora vamos a desconectar todo. Vamos a desconectar aquí el toma corriente, también lo que es el cable. Okay. Este cable va incluido en el paquete, es una entrada diferente a muchos conectores actuales. Okay. Este es el tipo de conector que debe llevar estas radiograbadoras, de lo contrario vas a tener falsos contactos. Okay. Ahí está la manija, que está muy suave, la verdad este diseño está muy bonito, suena muy bien. Okay. La antena está perfecta, está impecable. Ahí está todo expandido bien. Okay. Todo donde ancla la antena, todo perfecto, todo bien. En esta parte que es la base, ahí está todo excelente. Vamos a abrir aquí con cuidado lo que es la compuerta. Okay. Compuerta al acceso de batería, de pilas. Todo perfecto. Y vamos a ver aquí que está también excelente, sin huellas de óxido, todos sus resortes impecables. El tradicional número de serie, terminación 812, para que vean que es exactamente lo que estamos anunciando. Okay. Este equipo funciona con 6 pilas tamaño D. Okay. De esas pilas para linterna de mano. Si no quieres usarla con corriente alterna, lo puedes hacer con pilas, transportarla así bien suave, bien tipo ochentero, noventero, llevarla así a donde gustes. Ok, entonces aquí lo tienen. El equipo está funcionando bien. Como dije durante el video, es probable que algunos botones ya con el uso ya se sueltan más. Y bueno, o sea, es lo que les falta muchas veces a los equipos, estarlos usando, porque por falta de uso también puede ser que tocas un botón, no te responde al primero, y ya después de estarlo usando o pulsando varias veces, llega un momento en que ya, o sea, ya te obedece porque lo estás usando constantemente. ¿Okay? Es como los músculos no tienen actividad, entonces se entumen y ahí está el problema. Entonces algo más o menos así pasan con este tipo de equipos. ¿Ok? Bien, pues ahí lo tienen, radiograbadora Sony modelo CFD-S350. Es una excelente opción por dos cuestiones: un diseño muy bonito, excelente potencia y calidad de reproducción de volumen. ¿Ok? Bien, pues si les gustó el video, por favor no se olviden de darle un like, suscríbanse, compartan, comenten y estén pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo. Ahí tenemos más videos que van a llegar próximamente de reproductores. Por cierto, un reproductor Sony Walkman que se parece mucho al que sacaron en la nueva película de Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Tenemos un reproductor ahí que vamos a exhibir muy parecido al modelo que usaron. ¿Okay? Entre otros videos que vienen en camino. Así es que muchas gracias amigos por haber visitado el canal. Yo soy Bushwhacker, les deseo que tengan un excelente día, que estén muy bien, saludos y nos vemos en el próximo. Bye bye.